Shalom. Volvemos con nuestros estudios semanales. Ahora estamos revisando la Parashat Hukat, que va del capítulo 19, versículo 1 al versículo 17. Leemos en la Torah. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: este es el estatuto de la ley que ha ordenado Adonai diciendo: háblalo Bené Israel para que te traigan una vaca lazana completamente, que no hubiera en ella ningún defecto y que no se unció sobre ella un yugo. Se le entregarán el Lazar a Cohen y él la sacará fuera del campamento, será degollada delante de él. Tomará el Lazar a Cohen de la sangre de ella con su dedo y rociará hacia el frente del Ohel Moed de la sangre de ella 7 veces. Será quemada la vaca ante sus ojos, su piel, su carne y su sangre con su estiércol quemarán. Tomará el Cohen madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los arrojará dentro de la quema de la vaca. Lavará sus vestidos el Cohen, lavará su cuerpo en agua, después vendrá al campamento y será impuro el Cohen hasta el anochecer. El que la quemare lavará sus vestidos en agua, lavará su cuerpo en agua y será impuro hasta el anochecer. Reunirá un hombre puro las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento en un lugar puro, y serán para la congregación de los Bené Israel, guardadas para el agua de aspersión, para purificación es ella. Lavará el que reunió las cenizas de la vaca sus vestidos y será impuro hasta el anochecer. Y será para los Bené Israel y para el prosélito que mora dentro de ellos por ley perpetua. El que tocare un cuerpo muerto de cualquier persona será impuro 7 días. Él se purificará con ella. En el tercer día y en el séptimo día se purificará, pero si no se purificó en el tercer día, entonces en el séptimo día no será puro. Todo el que tocare un cuerpo muerto de cualquier persona que hubiere muerto y no se purificó, al Mishkan de Adonai purificó. Entonces se cortará esa alma de Israel, porque agua de aspersión no fue vertida sobre él, impuro será. Todavía su impureza está sobre él. Esta es la ley de una persona que fallezca en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo lo que hay en la tienda será impuro 7 días. Todo recipiente abierto que no tuviera una tapadera ajustada sobre él, impuro es. Todo aquel que tocare sobre la faz del campo el cadáver de un muerto a espada o algún fallecido, o un hueso humano o una tumba, será impuro 7 días. Tomarán para el impuro del polvo de la quema de la vaca para purificación y pondrá sobre el agua de manantial en un recipiente. Bien, la aliyá número 1 habla acerca, en realidad toda esta Parashat Hukat habla de un huk, que es un decreto de Hashem, es un mandamiento, una mitzvah, que, como han explicado los jajamim, rebasa la lógica del entendimiento humano. Con esto se cumple aquello que dice que los pensamientos de Hashem no son nuestros pensamientos. Tenemos una lógica en cuanto a los mitzvot, en muchos de los mandamientos, pero hay ciertos mandamientos que no tienen una lógica, sino la única lógica de la emuná, de la fe, de creer ciegamente en Hakadosh Baruj Hu. La paraduma, la vaca roja, de la cual comienza a hablar la Parashat Hukat, es precisamente de esto. Y en esta ocasión la mitzvah relata el sacrificio de una vaca roja completamente. Esta será sacrificada, a diferencia del resto de los sacrificios que deben ser llevados en el Mizbeach. Esta será sacrificada fuera del campamento, fuera del templo. Y será quemada con madera y hisopo. Y una vez que sea quemada, con un palo de cedro también, una vez que sea quemada, sus cenizas serán recogidas. Serán vertidas esas cenizas en un recipiente de agua de manantial. Con estas aguas, que serían las aguas de la ceniza, van a ser limpiados, vueltos a la pureza ritual, todos aquellos que tengan la contaminación por muerto, es decir, por un cadáver, pues compartieron habitación con un cuerpo muerto, pues asistieron al sepelio, a la tumba, se encontraron en algún lugar con un cuerpo muerto. Entonces estas personas inmediatamente adquieren la impurificación ritual, y ritualmente entonces deberán ser puros para poder seguir
observando su religión dentro o cercano al Mishkan. ¿Cómo se hará? Después de que se recogen las cenizas y se echan en agua de manantial, y estas personas que están impuras por contacto con cadáveres o con una relación cercana, directa con ellos, deberán ser pasados por el rito de la aspersión. Se les arrojará agua en 2 tiempos. En primer lugar, al tercer día, después de la contaminación por muertos, y la última, el 7º día. Inmediatamente de eso, al siguiente día, ya es puro, le es retirada la impureza ritual. Y así es como se comienza a hablar acerca de este rito de nuestra impurificación. Si hay algo que nos impurificó y fue el sacrificio, fue la muerte de un ser viviente, un cercano a nosotros, una persona también, entonces también un rito nos devuelve la pureza, simple y sencillamente porque este es el decreto de Hakadosh Baruj Hu. La muerte o el cadáver de una persona, que es el más alto modo de contaminación ritual, pues es un cuerpo que ya carece de alma, y el alma es la que nos mantiene en contacto con Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, un cuerpo que carece ya de alma, pues es altamente contaminante para nosotros. En cuanto al rito, pues la muerte nos aleja de Hakadosh Baruj Hu, y la vida es la que nos acerca, la vitalidad del alma. Por lo tanto, es el foco de inmundicia más severo que hay, más estricto. Y también ahora encontrar este elemento de la vaca roja no es típico, no es común, para que nosotros sepamos de esta forma que Hakadosh Baruj Hu, cuando llega el tiempo de la purificación de los hombres por la muerte, que es la paga del pecado, que es la forma en la que nosotros resultamos como pecadores, como culpables de haber pecado. Entonces Hakadosh Baruj Hu envía una vaca roja para expiarnos. Esto es lo que nosotros tenemos de la aliyá número 1 y de la Parashat Hukat. Recuerde que estamos atrasados en cuanto a las porciones de nuestros estudios, pero llegado el momento nos acercaremos a lo que ya es correcto. Vamos entonces a despedirnos por ahora, y nos veríamos para la segunda aliyá. Shalom.